La semana especial se llamó, la semana especial de la Biblia, ¿cómo se llamó? Afirmando, ¿no? Afirmando la palabra de Dios. Entonces vamos a ver, practicando la palabra de poder. Dice así, versículo 1. Dice, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía en Cafarnaúm, y entró en Cafarnaúm, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, él le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, dice, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aún en Israel, dice, he hallado tanta fe. 10, por favor. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Practicando la palabra de poder. Estamos finalizando una semana de gran celebración. Hermano, no solamente las congregaciones como nosotros hoy, unas cuantas hacen esto, son por cientos, hermano, de los cultos de gratitud hacia la palabra de Dios. Quiero que lo sepa, hermano. La fiesta no solamente es congregacional, rebasa lo nacional, se hace de una manera internacional. Por eso es que sus caras no pueden estar así. Estamos viendo, hermano, en grandes rasgos, el poder de su palabra. Su palabra es creadora, sustentadora y poderosa. Amén. Y cada que Dios le envía, dice que realiza lo que Él quiere que pase, que su palabra no vuelve vacía. O sea, no, el Señor no dice que se haga, que venga un ciclón, que venga un tornado, que venga una temperatura que requiere el planeta y no regresa a su palabra, como muchos dan. Ay, es que antes que no había el Waze, ¿verdad? Seguido se extraviaba uno y dice: me perdí y no di. Llegaba uno con su cara de derrota. O cuando perdía el equipo, ya sea el que jugabas o el más famoso del mundo, como el Cruz Azul. Nada de que llega uno todo el rato. Dios envía su palabra y vuelve a Él como Él envía. Amén. Realiza cosas, hermano, de una manera impresionante. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que practicar la palabra de poder. Y siempre, hermano, es esto bueno, permanecer en estado de alerta. Todo lo que pasa en las naciones, en el mundo donde estamos, siempre Dios nos está hablando, hermano, en que estemos velando y orando. Pero algo importante de estar en estado de alerta es que tú y yo tenemos que serle útil a Dios. Fíjense cómo Felipe dice que el Espíritu Santo le dijo que se acercara a ese carro y que se subiera, porque alguien venía leyendo las escrituras y no le entendía. Estaba presto al servicio, así nosotros. Entonces, hermano, tenemos que esperar este tiempo de que el Señor prometió por venir por su iglesia. Tenemos que estar ocupados. ¿Cómo tenemos que estar? Ocupados. La espera es más liviana. Usted le dice a una persona que ya sabe que siempre llega tarde, o que casi siempre llega tarde, o que le avisa que va a llegar tarde, y usted lo está esperando así, hermano, se va a desesperar. Mejor póngase algo, ocúpese. Lo mismo pasa, hermano, con el Señor. Lo estamos esperando, pero ocúpese. Díganle al de al lado: ocúpate. Ocúpate. Vamos a ver, hermano, cómo el Señor Jesús siempre tiene la ayuda presta. Cristo, hermano, no tiene prejuicios como nosotros. Él siempre le ayuda y atiende a quien le busca. Y sucede, hermano, que a veces nosotros los hombres, así como estamos con tantísimos defectos, fallamos, tomamos rencores que no nos pertenecen, ¿verdad? ¿Verdad que el presidente dijo que pidan perdón los españoles? ¿Ya cuántos años tiene que se hundieron los barcos de oro? Dios, no. Que pidan perdón. Acá agarramos rencores que no nos sirven. ¿Para qué decimos no les ayuda a tal familia? Porque usted dé, hermano, usted atienda a quien más lo necesite y si lo buscan. ¿Y sabe qué es lo más duro a veces?
Cuando nosotros le ponemos límites a nuestro Dios, y nuestro Dios, hermano, si algo no conoce, aparte de la derrota, son los límites. Dios es ilimitado. Usted y yo, hermano, proponemos hacer algo cuando queremos, y cuando no, dice, me cae gordo, me cae mal, y de inmediato le sale el asunto. Entonces vamos a ver esto, hermano, que se llama practicando la palabra de poder. Estamos en el capítulo 7 de Lucas. Dice así, versículo 1 y 2, dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm. Lee 2, por favor. Y el siervo de un centurión, a quien él se quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. En el versículo 1, hermano, dice que el Señor entró en Cafarnaúm. Debe de saber esto, que el Señor Jesús se crea en Nazaret, por eso es Jesús de Nazaret. Se crea en Nazaret, nace en Belén, se va a radicar a Nazaret sus padres, pero él, cuando deja la casa materna, se cree que renta 2 casas, una en Cafarnaúm y la otra en Betania, para tener un lugar donde descansar, un lugar donde planear el ministerio. Y se ve que tenía un lugar grande porque llevaba a los discípulos y a otros cuantos que se pegaban. Aquí está, hermano, el Señor Jesús, posiblemente en casa. Y sabe, hermano, algo que me ha llamado a mí la atención, es que cuando el Señor Jesucristo ya va a regresar al cielo, se deshace de las cosas personales. Usted y yo, hermano, cuando vamos a algún lado a conocer, pues se trae el recuerdo, o alguien que lo estima y va a un lado y dice, mira, fui a Marruecos y te traje una sala, no sé, una recámara. Bueno, es que si los muebles ya son muy bonitos. O fui a un lado y te traje algo. Entonces usted tiene sus muebles, tiene por ahí un mueble de recuerdo, ¿sí o no? Sí. El Señor Jesús debió, por la honra que le daban, debió de haber tenido cientos de cosas por la honra que le daban. Y cuando Él va a regresar al cielo, se ve que se deshace de las cosas, de esas cosas personales. No creo que haya empacado todo y se me lo mandan por estafeta. Y qué bueno, hermano, que de eso queda en un misterio. Si no, ahorita habría millones y millones de idólatras. No me digan los romanos que dicen que cuando van a Israel hay un lugar donde creen que se bautizó el Señor Jesús y lo tienen. Qué bueno, hermano. Si así dicen que ya ve que los de pare de mentir, y los romanos según anduvieron vendiendo, o que tenían que comprar indulgencia de la astilla de Cristo, de la cruz, y dicen que juntaron todas las astillas que hay del mundo, salen 35 cruces. Entonces, hermanos, siempre vamos a admirar al Señor Jesús cómo hacía las cosas. Él se deshizo de todo, hasta de su capa se pelearon al último los ratones esos de los soldados, ¿sí? El personaje central, usted lo sabe, de toda la palabra en el Antiguo Testamento es Dios, y en el Nuevo Testamento es Cristo. Amén. Cristo, hermano, usted y yo sabemos que Él está en cada libro, en cada página, y yo le he llamado así. Él es el muchacho de la película, el protagonista es Él. Los reflectores son para Él. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Pero ahí vamos a colocar en esta historia al personaje número 2, y el personaje número 2 es un centurión romano. No aparece su nombre, pero llama la atención que no es cualquiera. Y lo primero que vamos a ver es que ese varón tenía fe, y ese es el gancho de que Dios te voltea a ver. O sea, tú puedes orar bonito, puedes ser insistente, pero si no tienes fe, Dios no te va a voltear a ver, te lo aseguro, hermano. La fe es indispensable para estar cerca de Él. La fe es necesaria para estar con Él. Y dice en Hebreos, dice, porque sin fe, dice, sin fe es como imposible. No hay otra forma, nada que yo le caigo bien a Dios, Él lo sabe, no. Es con fe. Y quiero resaltar 6 cualidades de este hombre romano que era gentil. Y aparte, él era enemigo directo del pueblo de Israel, pero vamos a ver cómo alcanza la misericordia de nuestro Dios. Número 1, hermano, el mero hecho de que fuera un centurión indica que no era un ciudadano cualquiera. Ya vimos los versículos 1 al 2, dice el versículo 3. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, y dice ahí, ¿cómo, hermano? Rogándole que viniese y sanase a su siervo. El ser centurión equivaldría a este día, en este tiempo actual, a ser coronel de cualquier ejército. Si usted escucha, no vino hoy Raúl, ¿verdad? Pero hay soldados rasos, no me sé los soldados rasos es como ser obrero proletario, ¿sí?
Entonces, ser coronel tiene grado. Los centuriones romanos eran la columna vertebral del ejército de su país. Le doy ejemplos, hermano, vamos a la Biblia. Hay muchos centuriones que aparecen en el Nuevo Testamento y todos son personas respetables. Vamos al primero. Lucas capítulo 23. Usted puede ver que Juan el Bautista fueron unos soldados a decirles que qué hacían con ellos y les dijo, confórmense con sus sueldos, o sea que no anduvieran de... 23 de Lucas, dice el versículo 47. Este está al pie de la cruz del Señor Jesús. Dice el 47, dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este era hombre justo. Ahí está el primero que aparece. O el segundo, vamos a Hechos 10, por favor. Yo lo voy moviendo. Hechos 10. Más adelante vamos a ver la historia, dice el versículo 22. El centurión operaba una tropa de 100, por eso era centurión. Dice el 22, 10:22, dice, ellos dijeron Cornelio, ¿quién dice ahí? ¿El qué? El centurión. Fíjense cómo le dicen, ¿varón qué? Nada, es el que está allá en el MP y él te puede echar la mano. Varón justo y temeroso de Dios, vean las cualidades. Mandaron a 2 siervos, dice, y que tiene buen testimonio, dicen, ¿dónde? Nada, que dicen, ya ves que se parece al García Rebollo, y ya empiezan a decir el nombre de los procuradores por acá. En toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír sus palabras. Esto lo vamos a ver más adelante. Pase al 22 de Hechos, por favor. Vea cómo todos los centuriones se ven honorables, se ven personas decentes. Dice Hechos 22. Dice versículo 25. Dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Le estaban pegando al apóstol Pablo. Dice, cuando el centurión oyó esto, le dijo con un 200, me cayó. Fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano, ¿qué? No dijo, bueno, tú dime para yo agilizar. Levántame la voz, empiezan, ¿verdad? Con ese lenguaje. No te estoy entendiendo, ¿verdad? Una Sor Juana o dos, ¿verdad? 23 de Hechos. Puras personas honorables. 17. Dice Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Y vamos a brincar al 18. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a ti este joven que tiene algo que hablarte. No hay ningún soborno. Brincamos al versículo 23. Y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Me ayuda con el 24, por favor. Y que preparasen cabalgaduras en que pariendo a Pablo le llevasen a Pasamos otra vez al capítulo 24. Dice el versículo 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él, porque el apóstol ya va a ser detenido y va a rentar una casa y ahí tiene el guardia y le está diciendo que lo traten bien. Brincamos al capítulo 27, vea, hermano, la calidad humana que se les ve. No se le ve la asa de que, bueno, ahorita aquí traje unos tehuacanes con un poco de tajín, ¿verdad? Si no va a decir hasta quién lo parió. El número de la tarjeta de vacunación te lo doy, pero ya no me pegues. Dice el 27 de Hechos, versículos 42 y 43, dice así. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Lea 43, por favor. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, desistió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen
Vea, hermano, la calidad humana, la inteligencia. Como algo que ya vimos, no se ven corrompidos como los emperadores. Como a veces sucede, hermano, con los jueces. Los procuradores, ellos no se queman, ellos tienen secretario y el secretario tiene su secretario. El caso es que nunca, cuando hacen sobornos, nunca dicen el juez me pidió, no, el juez tiene 3, 4 y con él nunca llega, pero está comprobado que se corrompen. Aquí se ve, hermano, cómo usted puede saber cuando dicen cómo es que hayan liberado de los Arellano Félix, a todos esos delincuentes que matan gente, que compran armas, que venden drogas, con delitos federales, los guardan un tiempo y los corrompen y dicen ya le bajaron la sentencia poquito, de 70 años le bajaron 50, ya está aquí el viejito, pero ya. Y entonces, hermano, hay uno de los buenos centuriones que están en las escrituras, su nombre es Cornelio. Este tiene una visión y tiene que decirle en la visión Dios que envíe por el apóstol Pedro, porque le ha dado una revelación pero necesita completársela y quiere usar Dios al apóstol Pedro. Mira ahí, hermano, vamos a regresar a Hechos 10 para ver, hermano, estoy enseñando que los centuriones son personas sanos en su mayoría, los que están en la Biblia, y con cierta calidad humana. Usted, hermano, viene en su auto y le da miedo pasar al Estado de México, y más cuando ya cambia de la CDMX para allá, le da miedo a usted cruzar y ver una patrulla de esas y se pone a clamar de a verdad y dice, Señor, que estos buitres no me vean. Y usted ve ahora la patrulla, antes los judiciales, ¿no? Decían, me agarró un policía perjudicial, decían. Policía judicial, hermano, tenía una fama de decir cuidado y te tomen. Entonces, hermano, los centuriones estaban bien escogidos. Mire cómo dice aquí Hechos 10. Dice el versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, y ya dice dónde trabajaba, de la compañía llamada La Italiana. Y mire sus cualidades: piadoso, temeroso de Dios. ¿Con qué, hermano? O sea, le daba ejemplo a su casa, y que hacía muchas limosnas, o sea, ayudaba a quién, dice, hermano, al pueblo. ¿Y qué más? Vea, hermano, cuántas cualidades. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus ayudas, lo que das al pueblo, dice, han subido para memoria delante de Dios. Vea, hermano, esa cuestión de ser compartido. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por nombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Ay, ya, gloria a Dios, imagínate. Sí o no, me dicen, ahí te van a traer unos pececillos, pero no son muchos. Dice, te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, y fíjese cómo tenía gente escogida. A un devoto soldado, ¿qué hermano? Tenía personas, dice, este cree como yo y puede estar cerca de mí. A los cuales envía a Jope después de haberles contado todo. Versículo 9, me ayuda, por favor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y dice más abajo, porque tenía una gran hambre. Y a nivel del mar, usted se imagina ahí unos camarones empanizados, gloria a Dios. Llama la atención, hermano, en este pasaje cómo Dios conecta todo para que pasen las cosas. Y Dios, hermano, usted y yo debemos de saber esto, que Dios hace que pasen las cosas sin que nosotros podamos entender o saber. Usted ahorita puede decir, traigo una necesidad económica, y luego aquí su cabeza le puede sugerir, dice, acuérdate que tienes la tarjeta de crédito, acuérdate que tienes tu ahorradito, sí, cierto, acuérdate que tienes tu afore, acuérdate que tienes tu compadre que te debe unos favores, acuérdate de tu vecino, acuérdate de tu patrón. Y empieza usted, hermano, a querer conectar. No, Dios, hermano, siempre hace las cosas diferente, lo hace de una manera, hermano, que no lo podemos entender. La cuestión aquí está, o lo sorprendente, que solamente a ti y a mí nos toca obedecer. ¿Quién dice amén? Amén. Para obedecer, hermano, no necesitas entender. Si no, imagines, hermano, por qué en la palabra dice de Noé que hizo todo como Dios lo mandó, porque lo obedeció sin entender. Si Noé se pone a decir, ¿cómo que va a ser un arca? ¿Qué es eso? Esto yo que me expliquen. Yo no fui a la universidad.
Si Noé se pone, hermano, a querer entender, no la concluye. No se conocía la lluvia. Usted ve la palabra que dice que la tierra era diferente regada. Dice que subía un vapor. Dios tiene agua por todos lados y abajo con el calor, hermano, se evapora y venía de ahí la cosecha. Fíjese, hermano, no había visto la lluvia. El mar más cercano se encontraba a 500 kilómetros. O sea, a lo mejor no conocía de dónde vienen los peces más frescos. Dice, del océano, ¿sí o no? Fíjese, hermano, encontré esta información describiendo a los centuriones. ¿Quiénes eran? Y dice así: el centurión debe ser un militar temerario, debe de tener firmeza para darle órdenes a la tropa, y debe de ser firme en la acción y de gran confianza. O sea, debe de estar seguro de sí. No debe de ser explosivo cuando se tiene que entrar en combate. O sea, él tiene que tomar una decisión y ser analítico. Debe de saber negociar en un dado caso, para que no se armen los carambazos, diría el abuelo. Y cuando era necesario, estando en esa situación, entrar en acción. Y además debe de saber defender su posición o morir en su puesto. El centurión tenía que ser un hombre valeroso, o del todo, hermano, si no manifestaba todas estas cualidades, podía perder su posición por falta de aptitudes. Vamos al segundo. Este centurión del cual estamos viendo tuvo una actitud muy poco usual con un esclavo. Estamos en Lucas capítulo 7. Dice versículo 2 y 3. Dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería, ¿cuánto dice? Mucho. Estaba enfermo y a punto de morir. Lee el 3, por favor, hermano. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a sus siervos. Se ve que este centurión era de buenos sentimientos, que a pesar, hermano, de las cualidades que él podía tener, tenía algo bien importante: amaba a los que le servían. Dice la historia, hermano, esta que es dura, hay historia muy dura, que tanto griegos y romanos eran tremendamente pervertidos. O sea, Nerón, si viera la LGBT de aquel tiempo, él hubiera sido uno de los promotores. Todos ellos, hablando moralmente, dice la historia que todos los principales de griegos y romanos sí tenían sus harem. O sea, eso de las 7 mujeres y 2 muchachos era real. Y se cree que ese muchacho que está ahí era del harem del centurión. Eso es lo que la historia que es dura. En cierto pasaje que vamos a ver ahorita, dice, él le manda a decir al Señor que no fuera a su casa porque no era digno de que entrara bajo su techo. Y dice que ni siquiera se tuvo por digno de irlo a ver. Y cuando ya va el Señor rumbo al camino, dice que se arrepiente y le dice que no venga. Mire, vamos ahí, estamos en el pasaje de Lucas 7. Dice en versículos 6 y 7. Dice así, versículo 6, dice: y Jesús, ¿qué dice? Fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él uno de sus amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque ¿qué dice? No soy digno de que entres bajo mi techo. Y se cree que por esa reacción, lea 7 por favor. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero dime palabra y mi siervo será sano. Pero ya le compartí esto, vamos a deshacernos de eso. Vamos a hacer lo más sano posible. Estamos en el 2. Este centurión tuvo una actitud poco usual con su esclavo. Dice que lo quería mucho, y en Marcos dice que lo amaba. Y sabe, hermano, llama la atención lo que hace el centurión, porque hace todo lo posible para salvarle la vida. Usted, hermano, si ve un accidente y tiene la posibilidad de pararse, usted se para. ¿Se para qué, hermano? Ayudar. Y ya ve que las ambulancias, es más fácil que llegue el de las pizzas que el de la ambulancia. Apenas tuvimos una situación aquí y 45 minutos y no llegó una ambulancia aquí, apenas. Entonces es real eso de que llega primero las pizzas
y antes que una ambulancia. Entonces, hermanos, se ve cuando uno sabe ayudar y dice, yo llevé a la persona, la llevé al hospital y ahí me esperé y todavía les dejé una lana. Eso es saber ayudar. Señor Jesús dice que vio al samaritano en la parábola, dice que él le dejó 2 denarios. Entonces estamos ahí, hermano, que este centurión hace todo para que pueda salvarse su siervo, hace todo lo que está en su alcance. Y fíjese, hermano, le voy a narrar lo que dice la historia de cómo era de sanguinaria la ley romana. Para si alguien dice católico, apostólico, y uno decía romántico o romano, no sabe lo que se está diciendo. Ellos decían así, hermano, de las leyes romanas, que el esclavo que se compraba era una herramienta viva y que no tenía derechos. Esclavo quiere decir sin derechos. Dice que su amo le podía maltratar y si así lo requería lo podía matar. Y cuando envejecían, si le daban ganas, salía y lo tiraba, así. ¿Por qué? Porque dejaban de ser útiles y como ya no servía, lo dejaban en cualquier lugar, porque ya no estaban para lo que requerían. La actitud del centurión del cual le estoy hablando, hermano, no fue común, no fue corriente. Él fue más allá. Le brotó, hermano, el amor mezclado con fe, y eso, hermano, es poderoso. Siguen ahí, hermano. Diga, practicando la palabra de poder. Número 3. Este hombre era profundamente temeroso. Estamos en Lucas 7. Dice en los versículos 3 al 5, dice: cuando el centurión oyó hablar ¿de quién? De Jesús, le envió unos ancianos al Señor Jesús de los judíos rogándole que viniese a ¿qué? A sanar a su siervo. Era temeroso. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron como los ancianos. O sea, tranquilo, diciéndoles: es digno de que le concedas esto. Y viene ahí algo importante, versículo 5, por favor. Porque habla nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjese lo que le voy a decir, hermano. Tiene que haber tenido este hombre más de un interés superficial para construir una sinagoga. Usted, hermano, por aquí no dice el jefe de la policía levantó un templo a algunos hermanos que estaban en oración. Usted no sé si conozca eso, pero si lo conocen, dígame. Se dice: yo oí una vez como un jefe, un presidente municipal, de su dinero construyó una iglesia para que adoraran a Dios. Dice que les edificó una, ¿qué, hermano? Una sinagoga. O sea, muy posiblemente este centurión simpatizaba con la fe judía y creía de alguna manera en el Dios que ellos conocían, que ellos adoraban de alguna manera. Y sabe que, hermano, siempre hay quien quiere sacar provecho. Cuando llegan las campañas, empiezan todos a meterse a todos lados y prometen. Aquí Dios nos libre de tener un tipo de esos. Vamos a pensar que viniera el alcalde o la alcaldesa que quiere gobernar Iztapalapa y dice: les voy a prometer ciertas cosas. Y sabe, hermano, dice la historia, hermano, que algunos hacían eso, pero este que está aquí, que no aparece su nombre, vino, simpatizaba con la fe hebrea y les edifica una sinagoga. ¿Usted cree que cuesta barato? Si alguien viene y nos dice: ¿sabe usted idea cuánto vale este edificio? Ahí se lo dejo de tarea. Sí, ahorita vayan a sacar a la calculadora. Y el piso vale tanto. Fíjese, hermano, déjele digo algo. Los romanos, la nación de Roma, el imperio romano, no tenían una fe como las otras naciones. O sea, hermano, cuando usted escucha católico romano, ya sabe que si hay ignorantes son ellos. Discúlpenme si hay algunos aquí. Dígame, no vinieron. Aquí no hay ni uno, diga. Es que puro evangélico, puro que nació para evangélico. ¿Quién dice amén? Católico quiere decir universal, por eso le entran a todo. Los romanos como imperio no tenían una fe. Ellos vinieron a recoger bastantes prácticas de todos los imperios. Tenían de los egipcios, tenían de los babilonios, de los medos, de los persas, de los puercos griegos. Es como Estados Unidos. Discúlpame, Luz, discúlpame si ofendo a esa nación. Agárrate de la silla y agárrate los chones de una vez también.
Aquí abre la boca, ¿sí o no? ¿Llegó solito, sí o no? Cuando Estados Unidos fue poblado, quienes nos conquistaron fueron ingleses e irlandeses. Y sabe, hermano, el único orgullo que tienen hablando de gastronomía los gringos es que ellos inventaron las gaseosas. Los gringos no tienen gastronomía. Usted dice, wow, usted no puede decir, wow, un hot dog. Usted no puede impactarse con un hot dog. Wow, una hamburguesa no se va a impactar. Esos son snacks. Eso es botana, hermano. Eso no es comida. Comida, hermano, va a estar diciendo amén, los chilaquiles. Comida, los chiles en nogada, el pozole, la birria, los tamales, los tacos en todas sus presentaciones. Esa es comida. Usted, hermano, miren, solamente esto lo vi en Michoacán. Había un puesto de atoles y de tamal, 8 sabores de atoles. ¿No es una gran bendición? Bendición, hermano. Gastronomía, el agua de horchata, de Majaica, diría la abuela. A los gringos nada más les pertenece la difusión de los refrescos y ya ve que Dios, con eso mismo uno se muere. Lo dice, dame de ese veneno. No hasta que él dijo, que Dios bendiga al que inventó la coca. Sus refrescos los venden por todo el mundo. Y que nos disculpen, pero no tienen una cultura los gringos como las de otras naciones. Y nada más le hablé de gastronomía para que se dé un ejemplo, para que se dé una idea. Así eran los romanos. No tenían una fe en nada y en nadie. Este centurión simpatizaba con la fe judía. Y tenía, hermano, una cualidad, que no era un oficial cínico. Sinceramente se ve temeroso. Tenía en cuenta a Dios de alguna manera. En cuanto él vio sus recursos, vio todo, fue con sus amigos los judíos. Eso, hermano, es tener agradecimiento. Amén. Versículo 3 y 4 dice así. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos que rogase y que viniese y sanase a su siervo. Lea el 4 ahí, por favor. Número 4. El centurión tenía una actitud de respeto hacia los judíos. Los judíos, no hay tampoco aquí judíos, ¿no? Tienen también un grandísimo defecto. Siempre se han sentido superiores a los demás pueblos, ¿verdad? Uno podría decir, ¿tienen razón? Pues a lo mejor sí, porque Dios se reveló a ellos. Pero aquí no hay nadie más. Ellos, los judíos, despreciaban a los gentiles. Y la palabra gentil quiere decir perro. Los judíos a cualquiera le decían gentiles, o perros, o sin pacto. Así, hermano, nos trataban. Y estos tenían una amistad. Ser antijudío o antisemita no vais a pensar que es nuevo. También los romanos no los querían. Ellos decían, hermano, que para los judíos en su culto lo veían supersticioso, pero en fin. Pues muchos de esos gentiles no tenían, hermano, una fe como tal. Algunos tenían muchos dioses como los griegos, pero los romanos no los tenían. Y ahí está, hermano, lo podríamos nosotros pensar así, que ese centurión de alguna manera simpatizaba y aceptaba la revelación judía que tienen de Dios. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. O sea, los judíos tienen buena ética, sí. ¿Tienen una vida austera los judíos? Sí. ¿Saben ayudar a los mismos judíos? Sí. O sea, mal que bien los judíos estaban organizados, el centurión simpatizaba con ellos. Tú con quien no simpatizas, hermano, le haces igual que el Kiko. No te simpatiza y no lo pasas. No vaya a decir gloria a Dios. Tú no vas a la casa de tus suegros así de tus ganas, ¿sí o no? Bueno, de tus cuñados ya, va, quiero. Si tú no simpatizas, no vas. Y se la puse así, que no le haga el falso. No le haga el falso. Yo desperté y vi a mis concuñas y dije, ya poco yo llegué al infierno, si yo creo en el Señor. Dije, entonces no, ya. Este centurión refleja, hermano, que simpatizaba con los judíos, y se ve que era tratable, porque tú difícilmente vas y le dices a un vecino que interceda por ti, difícilmente.
Él tenía buena relación. Cuando lo requirieron para la sinagoga, el centurión les dio o no les dio. Él ya había dado. Y eso es buenísimo, hermano. Mire cómo la palabra dice acerca de cómo debemos ser. Jeremías capítulo 15. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué dice ahí, hermano? Sí. Podríamos decir que están aplicando la palabra. Esos romanos, que podríamos decir que eran malos, se estaban convirtiendo a los judíos y estaban creyendo en Dios, que es bueno y poderoso. Amén. Número 5. Diga: practicando la palabra de poder. Era un hombre humilde. Él sabía que un judío estricto se le prohibía entrar en la casa de un gentil, y más si era romano. Estaba prohibido por la religión judía que ingresaran a la casa de un romano. Vamos a 10 de Hechos. Usted con antecedentes que diga: es que no aceptan a tales personas aquí. Usted dice: yo no me acerco a tales lados. Hechos 10. Es el mismo caso que estábamos viendo del centurión Cornelio. Dice el 27. Dice: y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Lea conmigo el 28, por favor. Tenían prohibido ambos, tanto hebreos, tanto judíos, para ir a la casa de los romanos, como los romanos con los hebreos. Lo tenían, no se comían entre sí, se tragaban pero no se pasaban. Y fíjese, hermano, cómo está aquí su humildad. No fue directamente al Señor Jesús, porque si va al Señor Jesús lo atiende, sino que le pide de favor a sus amigos judíos, que eran los ancianos, o sea, hombres sabios y prudentes. Fueron y le consultaron, dijeron: yo he oído de Jesús o del Señor Jesús y necesito un favor, ustedes podrían interceder por mí. Y fueron ellos. Así que prepárese para lo que sigue. Este hombre, hermano, del que estamos hablando, se ve que estaba acostumbradísimo a dar órdenes. Usted vea cuando hay un jefe y verá que nada más quiere que le amarren, si puede amarrar los zapatos, los pide que lo amarren. Entra a la oficina y él no va a decir, él no le dice a la secretaria: aguántame, ¿quieres tu café con cuántas de azúcar? Con 3, 4. Yo aquí ya no la conozco esa mujer, pero yo, con cafeína o sin cafeína. Usted nunca va a ver eso. Llega el jefe y luego lo separa la que lo asiste, le dice: ahora, ¿qué dice mi amo? Se ve que este estaba acostumbradísimo a dar órdenes. Y sabe, hermano, de una manera sorprendente y humilde, requiere ante el que sí es grande, el Señor Jesús. Amén. Y se baja, hermano, el centurión de su posición y se coloca ante el suelo delante de Cristo, como debe de ser. Así, hermano, así está el asunto. Estamos en Lucas 7. Dice versículos 6 al 8. ¿Y Jesús qué dice? ¿Es bueno el Señor, sí o no? No agarró y dijo: ya ven que no la llevamos con nosotros. Es más, de una vez les digo, ellos me van a crucificar, y yo la verdad desde ahorita les declaro la guerra. ¿Qué dice? ¿Que fue qué? Con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, envió él otros amigos diciéndole: Señor, ¿qué? Vea cómo se pone debajo. Pues no soy digno de que entres bajo ¿qué? Ese es ser humilde. Dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. ¿Y qué dice? Lea el 8, por favor. También yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, y a este ve y va, y al otro vete y viene, y al ciego haz esto y lo hace. Espero que se haya entendido su lectura. Fíjese, hermano, lo que es ser humilde. Tenía dominado lo que es y para qué es la autoridad. Pero al mismo tiempo
sabe respetar al que tiene más dignidad, aunque tú seas grande. Usted vio las noticias de, creo, el día viernes, que cerraron al presidente, que no lo dejaban bajar. Y decía, respétenme. Y a las mujeres se le olvidó cuando él hacía lo mismo, pero bueno. Él sabía que el Señor Jesús era digno de todo respeto. Amén. Fíjese, hermano, lo llevo, usted debe conocer esta historia en los tiempos del profeta Eliseo. Dice que había un general de Siria llamado Naamán que estaba, dice, leproso. Era valeroso, pero era leproso. Y en esos años, hermano, por mucho tiempo la enfermedad de moda y que no tenía cura, solamente la sanaba Dios. No había medicina, solamente Dios la sanaba. Y una muchacha de esas que valen oro, de las que ayudan en casa, desata la fe y le dice: en Israel hay profeta. Amén. Lo llevo al segundo de Reyes. Vea, hermano, cómo Dios es bueno. Amén. Si dice que cómo Él no ha de estar presente cuando sus hijos claman, cómo no les ha de abrir la puerta, cómo no los ha de escuchar. A Dios nada más necesitamos, hermano, decirle una vez nuestro problema, porque Él no se le olvida. Nada más hay que sellar las oraciones, que se haga tu voluntad. Y verá. Dice así, segundo de Reyes, capítulo 5. Dice así, versículo 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación ¿a quién? Así que ese hombre, dice, era ¿cómo? Era valeroso en extremo, pero y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual que servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora: si mi señor le ruega al profeta que está en Samaria, lo sanaría de su lepra. Bueno, entonces ¿cómo le haría usted? Vean 4 horas, me desconcentran. Le relató diciendo: así le había dicho una muchacha en la tierra de Israel. ¿De dónde salió la fe? Diga, de la muchacha. No del rey, porque va con el rey, el que era su señor, y le dice que allá en Israel, y le manda cartas con el rey para que lo sane. Descompusieron todo. La muchacha dice que si llega a Israel, en Israel hay profeta. Y ya que enderezaron todo, la confusión, dice así el versículo 9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ni siquiera lo recibió: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue ¿cómo? Él pensó que le iban a dar el protocolo de ser el primer ministro de allá, diciendo: aquí yo decía, para mí saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará su lepra, y todos felices. Y todavía, fíjense cómo se puso de sangrita. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas que hay en Israel. Vean, si me lavaren ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió, ¿y qué? Nunca obedeció instrucciones. Mas sus criados eran más conscientes. Se le acercaron y le hicieron: padre mío, jefe o patrón, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Lo hicieron entrar en razón. 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Y qué dice? ¿Cómo, hermano? Y dice el 15: y volvió al profeta, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: ahora, había que reconocer, había que glorificar a Dios. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en donde. Te ruego que recibas algún presente de su siervo. Y luego, ¿qué sigue la historia? Que no lo recibe. Están ahí, hermanos. ¿Quién desató la fe? Diga la muchacha. Donde hay fe, hermano, Dios está. A ese jetón le faltaba mucho: humildad, mansedumbre, inteligencia.
Pero sabe, hermano, la fe de la muchacha estaba gravitando. Dijo, si van allá, allá hay poder. Amén. Eso es practicar la palabra de poder. 6. Este gentil, este centurión era un hombre de fe. Versículos 7 y 8. Vea, hermano, cómo la va a operar. Dice, porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, así le manda el mensaje al Señor. Pero solamente, ¿qué dice? Y mi siervo dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, y viene, y a mi siervo, haz esto, ¿y qué dice? Lo hace. Wow. Usted sabe que la fe es un misterio, hermano. Si fuera una sustancia visible, usted sabe que en la tlapalería hay como 10,000 cosas. Hay como 10,000 cosas. Va a una ferretería y hay como 10,000 cosas. Tal vez yo sea el único que va y ve la ferretería y la compra de herramienta para no usarla, pero hay la gente que la compra y sí la usa y no. Usted dijera, vaya y cómprese 500 pesos de fe, va y lo compra. Vea, hermano, cómo sus argumentos estaban sanos. Mire, esto no lo puedo explicar. Es que la fe es fe, no lo puedo explicar. Y fíjese lo que le voy a decir. No aplica exactamente la fe al que conoce mucho, sino al que cree. ¿Sí? Que el Señor Jesús dijo que al que cree todo, ¿qué dice? No dijo al que sabe mucho, dijo al que cree. Entonces, hermano, mire, lo voy a poner más fácil. No importa cómo te llames, lo voy a enumerar. No importa quién seas, no importa quién hagas, Dios se mueve a favor de los que le creen. Este pagano, este gentil, si es verdad que ese muchacho era lo que les dije al principio, eso no lo vio Cristo, hermano. Si es que es así, o sea, no dijo, no, para este puerco no. Por eso es que él opera en prejuicios. Y entonces mire Cristo qué es lo que hace, para que vean lo que es ser sano. Dice el versículo 9, dice, y al oír esto Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué dice que qué? Se maravilló.